Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con la finalidad de aprender un poco más, de educarnos algo más, de saber un poco más de los animales, su entorno y su defensa. No queremos pasar a la historia como la peor especie que jamás ha pisado la tierra. Mi nombre es Maritza Rubianes, voy a estar con ustedes compartiendo este espacio con grandes invitados y con un tema sumamente importante. A pesar de los esfuerzos grandes, enormes, que ha realizado la sociedad civil principalmente para frenar el crecimiento desmedido de la población de perros y gatos, a pesar de que es también competencia del municipio, es la sociedad civil quien se ha empoderado de este problema y quien ha hecho suyo esta situación y que ha puesto todo su esfuerzo para detenerla. Sin embargo, nosotros que estamos trabajando en el día a día del rescate de fauna urbana, podríamos decir que estamos en emergencia. Independientemente de lo que pueda decir la autoridad, nosotros que estamos en la calle sabemos que esta ya es una emergencia. Se determina una emergencia cuando las capacidades de reacción de las personas se ven absolutamente superadas por la situación y este es el caso. Adicionalmente sabemos, hay que admitirlo, sabemos que los refugios no son una solución al problema, son un paliativo, sí, son un paliativo, pero no son una solución. En medio de toda esta vorágine, de este dolor, de ver tanto animal callejizado y de ver cómo aumenta la fauna en estado de calle, eh, surge por ahí un hálito de esperanza, una solución que es técnica y además es viable, que es aplicable. De hecho, ya está siendo aplicada. Estamos hablando del método ARES. Atrapa, registra, esteriliza y suelta. Vamos a conversar respecto a este método importantísimo que ya, como les decía, está siendo aplicado y por eso, por supuesto, vamos a conversar con quienes lo están aplicando ya con muy buenos resultados. Por eso conversaremos con los integrantes de RIE, Rescate Independiente ENAO. Les cuento que tenemos está supliéndole aquí. Carlos Jacomel está supliéndole a Evi Guerrón, que esperamos que logre conectarse, que logre unirse a esta conversación. Rescate Independiente NAO tiene ya 7 años de activismo y han tenido varios cambios para poder dar origen a RIE. Aproximadamente rehabilitan 200 perritos, y han logrado reubicar un aproximado de 150. Actualmente tienen 24 animalitos y esperan ir disminuyendo, siguen disminuyendo y me alegro mucho por eso. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido y el reemplazo de la EVI. Sí, buenas tardes. Evelyn tuvo un pequeño inconveniente, lo está solucionando y si se puede solucionar a tiempo, ella va a estar presente. Si no, igual yo les puedo ayudar con todas las preguntas que ustedes deseen. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Ojalá la Evi pueda. La queremos ver también. También estamos conversando, vamos a conversar también de la parte técnica del asunto. Vamos a conversar con Diana Paz. Ella es veterinaria zootecnista por la Universidad Central del Ecuador. Tiene certificación en clínica de pequeñas especies, diseño y evaluación de proyectos. Tiene 7 años de trayectoria. Mira, Ría también tiene 7 años de trabajo y la de Anita también tiene 7 años. Muy bien. En el control de poblaciones felinas y caninas. 8 en clínica de pequeños animales también. Ha recibido capacitación en técnicas de Quick Spay, es decir, esterilización rápida, y protocolos quirúrgicos impartidos por Human Society Internacional. Trabajó también como parte del municipio de Quito, en Urba Animal justamente, y en la actualidad colabora con fundaciones en otras provincias, brindando asesoría técnica y profesional. Además, es cofundadora de Spay Project. Su trabajo por el bienestar animal y la salud pública alcanza a sectores vulnerables del Distrito Metropolitano de Quito. Diana, bienvenida, muchísimas gracias por estar en Conversando con el MAN. Gracias, Mari. Es un gusto realmente estar en este tipo de charlas, en estas plataformas. Es importante que la comunidad esté enterada, sobre todo de las alternativas que existen para poder generar una convivencia adecuada con los animales y además preservar lo que para nosotros es importante como médicos salubristas, la salud pública, como un pilar fundamental dentro de nuestro trabajo.
Muchísimas gracias, Diana. Vamos a comenzar conversando. Bueno, el nombre lo dice clarito, ¿no? Atrapa, registra, esteriliza, suelta. Carlos, cuéntanos, por favor, como decía, como me mandaron en la biografía de RIE, tienen 7 años trabajando en el tema. ¿En qué momento dijeron, tenemos que dar un paso adicional? Esto de tomar un perrito, rehabilitarlo, ponerlo gordito y sanito y bonito, esterilizarlo y entregarlo en adopción, ya no está funcionando del todo. ¿En qué momento Rescate Independiente Now decide dar un paso adelante y entrar en método ARES? Bueno, como todo el mundo le ha conocido, la Evelyn siempre ha sido una persona de armas tomar. Ella no le gusta el diálogo, sino le gustan los actos. Entonces llegó un momento en el cual yo la vi a ella ya quebrarse y bueno, como todos sabrán, yo no, al principio yo no le apoyaba en esto porque en verdad no me interesaba de cierta forma, pero cuando ya ves el esfuerzo y las ganas que ella le metía, llegó el momento en que yo ya le vi que ella se comenzó a quebrar y ahí es donde yo entendí que algo faltaba porque ella rehabilitaba un perro. Saben que las bases de RIE siempre fueron enfocarse en casos de gravedad. Para RIE siempre hay una gran diferencia entre recoger perros y rescatar perros. Entonces Evelyn siempre se enfocaba en rescatar. Pero llega el momento en que rescatas un perro, los costos son súper altos de rehabilitación y acto seguido sales a la calle y encuentras otro, y encuentras otro, y encuentras otro. Entonces, Evelyn llegó a un punto en donde se quebró y lloraba, no se hallaba. Entonces, surgió una organización amiga y le propuso lo que en sí es el proyecto ARES, es una variable de CES, captura, esteriliza, suelta. Le propuso eso, pero como saben, en Ecuador aún nos falta un poco de cultura y para cuando se desarrolló el proyecto ARES, surgió como CES, pero nos dimos cuenta que no se puede aplicar el CES en Ecuador. Si ustedes se dan cuenta, en los países donde se aplica el CES, al menos tienen ya controlada el problema. O sea, si se ve un perro en la calle, hasta se sueltan policías y todo, se despliega un gran operativo para poder ayudarlo. Pero vuelta aquí en Ecuador, no, porque tienes una cantidad de animales en calle que es imposible ponerle cifras. Entonces, ahí es donde fuimos tratando de pulir el por qué y el cómo. O sea, nos atascamos mucho en entender que la mejor solución era esterilizarlos y soltarlos. La verdad es que nos costó mucho, nosotros rechazamos esa idea en un principio, pero cuando vives en el sur de Quito, sobre todo en las áreas periféricas, te das cuenta que hay más perros en algunos lugares que personas. Entonces, entendimos el principio más básico de esto y es que si uno alimenta un animal, por más loable que parezca esta acción, es la raíz del problema. Si tú te das cuenta en los barrios más pobres, no es que existe un exceso de alimento, no, pero la insalubridad que se presenta en ellos, como la falta de recolección de basura oportuna, crea hábitats idóneos para eso. Entonces te das cuenta que en esos sectores hay mayor cantidad de animales. Entonces fuimos analizando cómo evitar eso y ahí fue donde caímos en conclusión que en verdad el CES era la mejor solución para ese momento. Ahí está. Me encanta lo que dijiste, Carlos. Este tema de alimentarlos en la calle es un poco quebrar por la emotividad, ¿no? Porque en serio es terrible ver esos cuerpitos raquíticos. Y claro, o sea, la tendencia natural es agarro y lo doy de comer. Y muchas veces caminar por la calle, ver un perrito flaquito, entrarse a una tienda, comprarle un pancito, es una acción que uno realiza momentáneamente y con mucha preocupación por el animal. Pero ya hacer de alimentar animales en estado de calle
un proceso constante. Conozco muchas personas que lo hacen, de hecho, que salen a alimentar perritos en la calle, es agravar el problema, ¿no? Exactamente. Dianita me corregirá si me equivoco, pero un animal mejor alimentado obviamente se va a reproducir más, obviamente va a recorrer mayores distancias para reproducirse, eso es bastante lógico. Voy contigo, Dianita, en la parte ya técnica del ARES o del CES. Explícanos, por favor, cuál es la diferencia entre CES y ARES. Y yo tengo una pregunta así medio cochambrosa por ahí, porque es una cosa que me surge, ¿no? Cuando una persona lleva a esterilizar a su perro a una clínica, el veterinario pregunta qué edad tiene el perrito, si tiene todas las vacunas, si tiene enfermedades preexistentes, etcétera, etcétera. Algunos mandan a hacer exámenes. ¿Qué consideraciones se toma cuando no se tiene toda esa información? Cuando se agarra un perrito y venga, le esterilizamos. ¿Qué consideraciones hay con eso? Por favor, Denita, las dos preguntas te agradezco. Bueno, a ver, vamos primero por el tema de la diferenciación entre el ARES, el CES. Básicamente la principal diferencia va a ser el tema del registro, la identificación que se realiza al animal. Estas técnicas se describen, a ver, partamos desde algunos conceptos porque en realidad es cuestión de nombres, lo único que se cambia. Nosotros, por ejemplo, yo le vengo conociendo a esta técnica como el AES, que nosotros hacíamos dentro del municipio, el atrapar, esterilizar y soltar. En Norteamérica se conoce como el TNR, que es el atrapar, igual, atrapar, esterilizar, retornar. El ARES en este caso lo que está haciendo es un énfasis en la identificación, en el registro de estos pacientes, de estos animales, para que se haga un seguimiento oportuno. Entonces, si nosotros solamente realizamos una captura, esterilizar y dejarlos nuevamente en condiciones de, primero, sin identificación, sin que exista la manera en que una persona que de igual manera con buen corazón quiere realizar esta actividad, lo que lo que va a generar es que simplemente este animal nuevamente sea sedado, sea nuevamente abierto y obviamente con nuevos puntos, nuevo tiempo de recuperación y bueno, de por sí eso ya es un maltrato. Entonces, y además es una pérdida de recursos, porque estamos simplemente desgastando esfuerzos económicos, esfuerzos en insumos, en algo que ya se hizo. Entonces, duplica los trabajos. Eso por un lado. Ahora, las consideraciones, sí, más o menos lo que te entiendo es hacia la integridad del paciente para un proceso quirúrgico, que es básicamente el concepto por el que se hace un perfil químico, un estudio sanguíneo para poder determinar la idoneidad o no de un proceso en estos pacientes. En realidad, bueno, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando trabajamos en campo? Porque es netamente, esto es medicina de campo, es lo que se realiza. Lo primero que nosotros tenemos que determinar es la condición, el estado corporal del paciente, si es que lo vemos en condiciones adecuadas para que ingrese a un proceso de esterilización. Si es que por el contrario, lastimosamente, no sé si es que vayamos a herir sensibilidades. Pero si vemos un animal que está en condición de, por ejemplo, una condición física totalmente terrible, que además de eso presenta signos de enfermedad y que su tratamiento va a ser totalmente imposible durante el tiempo en el que se llevan a cabo estas actividades, lastimosamente, y peor aún, con enfermedades terminales, que es generalmente el caso en el que caemos ya con estos animales, lastimosamente, la única alternativa que tú puedes realizar en estos pacientes para darles un descanso digno es realizar una eutanasia por un método compasivo. Entonces, esas son las características. Ahora, ¿por qué nosotros como medicina de campo, porque es así como se denomina las actividades que nosotros hacemos, no corremos perfiles tan estrictos? Es porque nuestro protocolo anestésico primero trata de ser lo menos invasivo posible. Me refiero a que tratamos de utilizar productos anestésicos que sean aplicados para cualquier tipo de pacientes. Sin embargo, siempre se hace la discriminación. Si es que tenemos un perrito muy viejito, un perrito
que vemos que ya por el desgaste orgánico puede tener la predisposición a algún tipo de enfermedad, evitamos realizarlo en campaña y lo que ahí, por ejemplo, sería lo recomendable es realizar un perfil químico y poder realizar una determinación. De acuerdo a eso se puede realizar la intervención. Sin embargo, existen drogas que son muy no generan tanto daño en su metabolización a través del hígado y de los riñones, que es básicamente lo que nosotros procuramos cuidar en los pacientes, que se pueden utilizar en esos casos. Y de esa manera se realiza un procedimiento mucho más seguro para los animales. La intención de esto es causar el menor daño posible en la salud, en la integridad de los pacientes, pero al mismo tiempo lograr un control efectivo en la población. Carlos, ¿cuántas veces han hecho ya este proceso? ¿Aproximadamente cuántos animalitos han logrado esterilizar primero? Y cuéntame también qué, qué, qué tuvieron que pasar para llegar a concretar hacer Ares, es decir, con qué dificultades se toparon para comenzar este proceso. Bueno, eso sí es un poco complicado, como digo. Al principio surgimos como CES. El momento en que comenzamos a darle variables al CES fue cuando comenzamos a chocar tanto con el municipio como con otros activistas. Como tú lo mencionaste en un principio, es la sociedad civil la que se ha puesto el hombro la problemática fauna urbana más que las autoridades. Entonces, al tú incurrir en barrios pobres, periféricos, por así decirlo, yo sé que muchas veces la gente se ofende con esos términos, pero, o sea, el índice, muchas veces las personas viven peor que los animales, con eso es decir mucho. Entonces, comenzamos a notar que habían perros con, por así decirlo, mala práctica o que los habían esterilizado y les habían dejado con, a su suerte, no les habían medicado. Entonces comenzamos a ver atrocidades. Entonces, como justo nosotros estábamos con el CES, la gente giró sus miradas hacia nosotros y nos culparon de esas actividades. Entonces necesitábamos encontrar algo que nos permitiera marcar una diferencia. Entonces en un principio empezamos con los collares, pero ahí es donde aprendimos vueltas sobre conducta de animales. Y es que los animales, ante todo, lo que nosotros hemos aprendido es que hay que respetar que son animales. Adicional, entre las 5 libertades claramente menciona que el animal tiene que estar libre de angustia. Entonces, muchas veces ponerle un collar les ocasionaba angustia. Era un problema muy serio, por así decirlo. Entonces los animales se volvían locos. Nos dimos cuenta de esa falla, corregimos. Pedimos asesoría y logramos ver la opción del tag o el arete que todo el mundo le conoce. Pero igualmente, la mayoría de veterinarios nos dijeron y nos sugirieron que sería una pésima y nefasta idea. Ya teníamos como antecedente los collares, ya teníamos un antecedente. Imagínate un animal que está acostumbrado a la libertad comenzar a sentir un cuerpo extraño en su cuerpo. Si bien es cierto, el tag no tiene un peso que se pueda decir que ocasione molestias, sí notamos que en verdad, o sea, íbamos a tener muchos problemas, o sea, ¿me escuchan? Sí, Te escuchamos. Ya, perdón, es que salió como que se colgó. Notamos que íbamos a tener problemas con el tag, igualmente, nosotros antes de tomar cualquier decisión, siempre lo hemos consultado con 1 a 3 veterinarios, porque si bien es cierto, la profesión, o sea, nosotros le tenemos un gran respeto a lo que es esta profesión, pero hemos dado cuenta que en verdad, o sea, por algo, tiene muchas ramas en que diferentes personas se especializan y muchas veces algunos solo tienen ciertos conceptos. Entonces nosotros siempre nos hemos, siempre hemos buscado las mejores opciones que nos puedan ofrecer. Entonces, como digo, de todas las personas que consultamos, igualmente tratamos de consultar a personas especializadas en el exterior con el tema del tema CES.
ninguno nos sugirió el tag por las complicaciones que podía tener. Y como y ya mencioné, ya tuvimos un antecedente con el collar. Entonces, ya tuvimos 2 puntos que no nos podrían sugerir. De ahí la tercera opción viene siendo lo que es el chip, pero como todos saben, no tenemos políticas públicas que acompañen este tipo de soluciones. El chip sí sería una gran solución, en verdad hemos hecho cálculos y muchas veces el chip sale en menos de $1 por perro, hasta más barato que un tatuaje me sale. Pero como no hay políticas públicas que acompañen este tema, es una solución que nosotros no le vemos viable, pero en un muy, muy largo tiempo. Entonces, debíamos ya marcar una diferencia y igualmente poner tierra de por medio para que la gente abriera un poco la mentalidad, porque si bien es cierto, la educación en Ecuador con el tema de fauna urbana sí es un poco complicada y pues cuando ya vimos como solución el tatuaje, ¿por qué primero nos agradó? Porque un tatuaje tú sabes que tiene un promedio de unos 5 años, así, haciéndolo bien, el tatuaje tiene un promedio de unos 5 años y por eso después se vuelven y se retocan y bueno. Entonces, teniendo en cuenta con la probabilidad de vida de un animal en estado de calle, 5 años es un número que sí nos beneficiaba. Ahora, el real problema para dar ese gran paso fue que no sabíamos tatuar. O sea, no sabíamos tatuar y fue un tema muy, muy grave porque parece fácil coger y dale para arriba, para abajo, haces la letra y ya está. Pero no, lamentablemente no ha sido tan fácil como nosotros le veíamos. Entonces nosotros pedimos asesoría con tatuadores, pero para cuando nosotros mencionamos eso, en verdad, recibimos insultos hasta de tatuadores, pese a que les decíamos que no era un tatuaje estético, sino un tatuaje para registro, pero en verdad, o sea, la aceptación no fue la que pensábamos. Entonces, ahí sí ya la conocen a Evelyn, que esa mujer es más terca que mandada a hacer. Entonces, ella dijo, bueno, el tatuaje va, porque es una solución que, aunque para muchos les parece cruel, el animal mientras se le hace el tatuaje está sedado. Y acompañado con la correcta medicación, no hay ningún inconveniente. Llevamos aproximadamente, no aproximadamente, al momento ya con registro de tatuaje y todo, llevamos 1,147 esterilizaciones. Como mencioné anteriormente, hubieron otras cifras, pero esas cifras ya no las mencionamos porque no corresponden directamente al proyecto Ares. O sea, el proyecto Ares ya fue con registro. Como ya mencionaba, el registro nos ayuda en todo. Tú sabes que también hay activistas que cogen y de su propio dinero esterilizan los animales y los regresan. Hay otros que vuelta cogen y llevan al municipio. En este caso, cuando se lleva al municipio, literalmente se está malgastando el dinero de todas las personas al no tener un registro de los animales esterilizados, porque nosotros hemos visto casos, porque nosotros siempre tratamos de hacer un censo previo antes de intervenir en un lugar. Y hemos visto casos que la gente dice, sí me parece que está esterilizada, no me parece que está esterilizada. Y a la final muchas veces los animales han terminado siendo esterilizados más de 4 veces en un lapsus de vida del animal aproximado de lo que nos han dicho, de unos 4 años ya más o menos una esterilización por año. Entonces, si te pones a evaluar eso, han sido muchos los recursos que se han perdido. Entonces, el tatuaje nos gustó porque ya te digo, nos da muchos beneficios, Una es la durabilidad, que no se la puede tener con el tag y peor con el collar. El collar, al principio cuando nosotros les poníamos, te juro, un día y les robaban. Ese era el inconveniente. Entonces nos pusimos a pensar y también sí tuvimos la oportunidad de ver con el tag. No lo vamos a negar, pero las consecuencias fueron nefastas. Y por eso es algo que nosotros sí nos enfocamos siempre en mejorar para evitar causarle sufrimiento al animal. Por el hecho que sea un animal callejero no quiere decir que me voy a escatimar en recursos o que le voy a ocasionar sufrimiento y ya. O sea, de todos modos es callejero, que es muchas veces el pensamiento que la gente tiene. Entonces, el tag tampoco nos
nos agradó mucho, es por experiencia. Nosotros todos los temas que hablamos es por experiencia, entonces el tag no nos resultó y el tatuaje nos ha venido dando resultados. Al principio solo aplicábamos la E. Como mencioné, nos tocó aprender a la mala. En buena hora puedo decir, todo fue acompañado con veterinarios. Entonces, siempre se procuró que el animal no sufriera y siempre se fue mejorando. De a poco ya fuimos conociendo más personas que nos fueron guiando sobre el tema del tatuaje. Y es así que literalmente después, al darnos cuenta que ya solo una E, comenzamos a ver que lo que tú mencionabas, los perros pueden desplazarse kilómetros en busca de alimento. Entonces quisimos establecer si los perros, hay algo también antes de saltarme, hay algo que nos agradó del proyecto Ares, fue que vimos resultados en tiempo récord, se podría ver, por así decirlo. Cuando hacíamos el CES, el problema era que nosotros también terminábamos esterilizando perros que ya habíamos esterilizado. Entonces comenzamos a acompañar de un archivo fotográfico y del tatuaje. Pero comenzamos a ver en otros sectores perros iguales. Tú sabes que hay algo que dicen que el perro mestizo es único. Yo sí discrepo un poco en eso porque el perro mestizo tiene clones en todo lado. Entonces comenzamos a ver, ponte, perros que esterilizábamos en, ¿cómo se llama esto? Santo Tomás, que es por Guamaní aproximadamente, los comenzábamos a ver por Chillogallo. Entonces fue mucha nuestra sorpresa. Entonces ahí fue cuando aplicamos la variable alfanumérica para más o menos identificarlos y saber cuántos se movilizaban, porque había perros que ya nos veían y se huían. O sea, era algo como que nosotros nos puso en sobrealerta. Entonces, de esta forma fue que optamos por la variable alfanumérica. Entonces, ahí comenzamos a ver resultados y uno de esos resultados, es como Charles Darwin lo menciona, la adaptación. Lastimosamente, la naturaleza es un poco cruel. Entonces, el que no se adapta, perece. Entonces, muchos logran adaptarse. En este caso, los perros son animales territoriales y tienden a formar ya su manada en algunos casos. Y los individuos que ya no son aceptados, pues tienen que ir a buscar mejor suerte. Y por las inclemencias que se presentan en Quito, tanto como la falta de cultura vial, tú sabes que hay full muertes de perros a diarios atropellados. Entonces, uniendo todo esto, nos comenzamos a dar cuenta que una vez que la clave del proyecto Ares es, si hay 10 perros en un lugar, se esterilizan los 10 perros. No se puede dejar ninguno sin esterilizar. Nuestro criterio es, una hembra puede entrar, puede reproducirse 2 veces por año, pero un macho puede preñar todas las perras que él quiera en un año. Entonces, para nosotros no existe una selección. Nosotros, sea macho o hembra, le esterilizamos. Entonces comenzamos a ver que cuando esterilizábamos animales, en un tiempo aproximado de 3, 4 meses, el número de individuos empezaba a disminuir, pero con algo beneficioso. Disminuía, mas no crecía. Y eso es algo que hay que aprovechar también, que los perros son territoriales. Es un beneficio muy grande y de lo que nosotros también aprendimos que nos puede dar las bases para establecer lo que hoy en día, eso sí tengo que aclarar muy bien, es nuestro criterio lo que nosotros consideramos el mal llamado perro comunitario. O sea, nosotros hemos visto antecedentes que muchas veces a nosotros nos han criticado porque dicen que el proyecto Ares normaliza el perro en la calle. Pero como nosotros hemos dicho, el perro está en la calle, vive en la calle. Lo único que nosotros hacemos es ir, sacarle un momento de la calle, lo regresamos y vuelve a estar en la calle. No hemos hecho nada más, solo alteramos 2 días de su vida y nada más. No es que estamos normalizando el perro en la calle, pero lo que nosotros sí consideramos es que el perro comunitario está normalizando el perro en la calle, porque la gente consigue el perro, se aburre del perro, lo suelta a la calle, el perro comienza a hacerse callejero y después como va y vuelve, porque sabe que le van a dar de comer, la gente opta por llamarlo el perro comunitario.
pero muchas veces no está esterilizado, no está vacunado, no tiene sobre todo un custodio que responda por él. Entonces, esos han sido los antecedentes que nos llevaron siempre a mejorar en el proyecto Ares. Eso fue, y agradecemos nosotros también a todas las personas que nos han capacitado, porque logramos, como decir, dar soluciones en lugares que en verdad eran muy conflictivos. Entonces, actualmente nosotros ya contamos con lugares en donde la gente nos agradece, porque un caso referencial que nosotros tenemos, una calle que nosotros esterilizamos 200 perros en un lapso aproximado de un año. Sí nos llevó mucho tiempo esterilizar ahí, pero actualmente hay un aproximado de 25 perros. Entonces la disminución fue casi del 80% de individuos. Claro que el tema ahí es que llegan perros porque de cierta forma hay un poco de insalubridad, pero el proyecto demostró su viabilidad en ese sector y eso es algo que nosotros nos llevamos y como digo, actualmente nosotros contamos con 1.147 esterilizaciones bajo el proyecto Ares. Anteriormente tuvimos otras cifras que eran cerca de 400 animales, pero las descartamos porque no fueron con el proyecto Ares, pero igualmente son lugares en donde se logró dar una especie de solución. Excelente, excelente, Carlos, muy interesante. Y tocas un tema importante que es el tema del perro comunitario. Lastimosamente, volvemos a lo que tú dijiste hace un rato, no hay política pública, ¿no? Si estuviera realmente estipulado qué es un perro comunitario, qué determina que un perro sea comunitario, esa sería una solución viable. Les comento, en una urbanización acá en el Valle se hizo una intervención interesante donde me llamaron porque los vecinos querían matar a los perros, que les vamos a poner veneno y les vamos a poner veneno. Entonces, claro, se tiene que entrar, intervenir, conversar con la comunidad y cambiarles la mentalidad, ¿no? Entonces yo les decía, lo que hay que hacer es tener claro cuántos perros hay, de dónde se desplazan y esterilizarlos a todos. Y una vez que estén esterilizados todos, ahí sí pueden quedarse a vivir aquí porque tienen un problema. Les decía, si ustedes sacan a estos, eran 30 perros, si ustedes sacan a estos 30 perros de aquí, dentro de 2 meses van a tener 30 perros diferentes. Aprovechen que los perros son territoriales. Entonces, bueno, ahí hablando con la gente, se les cambió un poco la mentalidad, les puse a ayudar a hacer las esterilizaciones y todo lo demás. Y en un tiempo interesante tuve de gente que en lugar de decir, quiero que se me lleve a los perros, pónganles veneno, me mandan fotos diciendo, mire cómo está la Blanquita, mire qué lindo el Ignacio. Y se empoderaron de estos animales y son custodios de estos animales y los protegen. Entonces, si se hiciera como debería ser el perro comunitario, pues sería una solución viable. Lastimosamente, pues se hace a la buena, ¿no? Dianita, el Carlos acaba de topar un tema interesantísimo, el asunto del registro de animales, de mantener, de ponerles algo visible en donde se sepa que el animal esté esterilizado ya que va a estar en estado de calle. Y el motivo es obvio, ¿no? Como Carlos dice, perros que han sido esterilizados 4 veces en su vida, o sea, terrible. Un maltrato para el animal y un gasto económico y de tiempo y etcétera. ¿Cuál sería la mejor, desde tu punto de vista, cuál sería la mejor forma de hacer este registro del animal, de registrar el animal? Y sácame de una curiosidad, ¿se esteriliza, registra hembras y machos? Porque a los machos es visible que están esterilizados, pero ¿se les registra a ambos? Verás, a ver, existen varios métodos de registro. Ya Carlos lo mencionaba, partimos desde el tema de las correas, existe la identificación con arete, existe la identificación con tatuaje, el top de todo, lo mejor de todo, como bien lo dijo, es el microchip en realidad. Pero para cualquiera de estas técnicas que se utilice, lo que necesitas es manejar un registro digital de estos animales.
Es la única manera mediante la cual cualquier proceso que sea un ARES, sea un TNR, sea un AES, es la única manera como estos pueden ser exitosos. ¿Por qué? Porque de esta manera tú tienes las características básicas de los animales, tienes la localización y además puedes realizar un seguimiento continuo a los animales cada cierto tiempo. El tema de estas actividades o de estas técnicas que se aplican está en no solamente la esterilización momentánea un tiempo y que se acabó. Estos animales, como están en calle, han sido ya realizados, se ha realizado un control en su parte biológica de esterilización, de reproducción. Lo que sigue para seguir complementando este tipo de trabajos es la desparasitación, vacunación anual, que no sea únicamente contra rabia, que sea también una vacunación contra las enfermedades típicas de transmisión específicas en cada especie y que hagan un verdadero control preventivo en enfermedades, no solo entre animales, sino también contra el ser humano. Hablemos que la principal zoonosis a la que más atención se le ha brindado siempre ha sido la rabia. Por años es la enfermedad de predilección en la que los salubristas se han enfocado, siendo que existen muchas otras de tipo parasitaria o también bacterianas que son transmitidas por los animales que se encuentran en malas condiciones, que no llevan un tratamiento profiláctico adecuado. A la actualidad nosotros como, bueno, Spay Project está realizando de igual manera la identificación a través de tatuaje. Nosotros realizamos un tatuaje alfanumérico en el cual de igual manera a través de los datos de los propietarios llenamos un registro completo. Tenemos tanto lo que son los datos del propietario, los principales, entre ellos número de teléfono, correo electrónico y las señas particulares de cada animal. Es importante también registrar a los perros machos y gatos machos. Todos los animales que han sido intervenidos deben ser registrados, deben ser también sometidos dentro de este tipo de matrices, porque a nosotros nos ayudan para un control posterior. O sea, como te digo, es independiente de que, además de que ya fue esterilizado, que es visible en el caso de los perros. Cuando tenemos un gato que ha sido castrado, en edades muy pequeñas, o sea, muy cortas, por ejemplo, fue castrado a los 2, 3 meses de edad. Conforme va creciendo, me pasó una vez que el pene no era tan visible, era un pene pequeño y tú lo puedes confundir con una vulva de una hembra. Entonces necesitas conocer que si es que este animal fue esterilizado, fue castrado, si es que es macho, si es que es hembra, para poder obtener una información muy valiosa de cada uno de ellos. Acá en Cotacachi, bueno, estoy ahorita momentáneamente realizando algunas actividades por acá, se ha pasado por algunas fases de identificación. Se pasó de igual manera por el tatuaje. El área del tatuaje también variaba, era en el caso de todos hembras y machos, se tatuaban a nivel del estómago, todo lo que es el área sin pelo. Se tatuó también en oreja, posteriormente se tatuaba y se colocaba los collares. Hasta ahora, bueno, existen algunos animales que mantienen el collar, depende de cada animal en realidad. Existen animales que reaccionan súper bien, otros que simplemente se lo sacan. Acá existe un control muy, muy adecuado de los animales que han participado del TNR, a los cuales a través del registro se hace un chequeo anual, se los recolecta nuevamente, se los trae a la fundación, se los hace vacuna, desparasitación, corte de uñas, baño, y se aplican lo que son, ¿cómo es esto? Control de pulgas, control de garrapatas. O sea, es un trabajo completo el que se hace. Y en realidad es eso lo que se debe hacer. Cuando tú tienes un AES, un ARES, un TNR, es esa la responsabilidad que tú adquieres el momento en el que realizas este tipo de proyectos. Tiene que ser muy complementario. Por otro lado, en cuanto a lo que es, bueno, creo que están ahí las dos preguntas que me hiciste. Sí, ajá, pero, o sea, a lo que quiero llegar es el tema, sobre todo resaltar
que en realidad una política pública que haga o que considere realmente el control en cuanto a lo que es el control poblacional, uno de los principales pilares que debe existir es la identificación y registro. Sin eso no hacemos nada, tanto para los animales en calle como para los animales que tienen propietario. Muchas gracias, Diana. Carlos, me imagino yo que pues, se enfrentarán a esta situación tan fuerte, como es encontrarse animales que lastimosamente están en tal estado que deben ser eutanasiados. Este es un tema súper fuerte y claro, obviamente genera un montón de rechazo, ¿no? Hay mucha gente que hasta que el animal no decida morirse, no, o sea, yo lo veo como un asunto sumamente emocional. La gente se pega la emocionada y le mete el afectos y todo lo demás, pero hay que estar claros que por nuestros afectos y por nuestras tristezas no podemos mantener sufriendo un animal o llevarle a condiciones de vida que no son adecuadas ni son dignas para ellos. ¿Cada cuánto, Carlos, se encuentran ustedes con casos en serio que lo único que se puede hacer es eutanasiar al animal? ¿Qué te diré? O sea, ahí sí le diste como que literalmente quienes estén escuchando esta entrevista y tengan su opinión sobre la eutanasia, como yo lo sé decir, cerrada, literalmente, ahorita nos están acabando la madre o nos van a acabar la madre después de lo que voy a decir, pero como Tápese los nosotros oídos. hemos dicho, Ríe, no nos caracterizamos por la hipocresía, no nos caracterizamos, bueno, sí creo que tenemos más o menos una mala reputación en ese tema, es porque nosotros muchas veces decimos las cosas sin pensar, no las o sea, decimos como son, pero sí sabemos, o al menos deberíamos decirlas de una forma mejor. Una de A las la gente no le razones gusta por las escuchar la verdad, Carlos. A la gente no le gusta escuchar la verdad. eso mismo. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros antes del tema de la pandemia, nosotros siempre pedíamos voluntarios, es porque yo te puedo decir, la cosa es así, asado y cocinado, pero en la práctica hemos tenido voluntarios que se han quebrado, hemos tenido voluntarios que han llorado. Hay algo que de cierta forma marca la diferencia en el proyecto Ares, y es que nosotros normalmente nos enfocamos a perros callejeros. O sea, nosotros perros con dueños son en reducidos casos, ya son casos excepcionales y uno de ellos es una anécdota que te voy a contar, una anécdota hasta de cierta forma media macabra y triste. Nosotros tuvimos que intervenir en un pueblito aledaño a Quito, que aún pertenecía al distrito, pero ahí los animales eran matados de formas medias atroces. Eh, los animales eran matados con recortadas y tú más o menos, no sé qué entiendas tú por recortada, pero más o menos es un arma de perdigones. Entonces, vos sabes que esas armas no fueron diseñadas para matar, fueron diseñadas para herir. Entonces la gente les disparaba con eso y muchas veces los animales no morían, sino agonizaban. Los mataban con palos, los mataban con machetes. Entonces, como te digo, la clave del proyecto Ares y lo que nosotros nos enfocamos al principio es cuando nosotros abrimos la mente, créeme, fue la experiencia más horrible porque, créeme, la intención de uno es ayudar y no ir a eutanasiar a los animales. O sea, nuestra intención es hacer lo que hacemos para evitar llegar al otro paso. Entonces, llegamos y la policía nos dijo, tienen que tener mucho cuidado cuando hablan con estas personas porque si se sale de contexto o algo pasa, ustedes se quedan solos, ellos pueden decir que ustedes vinieron acá a robar y lo más probable es que les linchen. Entonces, la policía nos acompañó para evitar eso, pero ponte, pedimos voluntarios y una señora nos contaba, o sea, sí, la gente del área rural, y quiero que se sobreentienda que no estoy discriminando, tiene un pensamiento muy diferente.
por así decirlo. Entonces las señoras te contaban con una tranquilidad las atrocidades que ellos hacían. Entonces, un voluntario atrás de nosotros se quiso lanzar a insultarle a la señora y yo le digo, loco, o sea, si tú haces algo aquí, aquí nos linchan, le digo, tienes que aprender. Y en verdad, hasta a mí me costó morderme la lengua para, para no insultarle a la señora. Y fueron muchos escenarios que nos contaban lo que venía pasando. Entonces, nos tocó recurrir al diálogo. O sea, es algo que nosotros no estamos muy acostumbrados o no estábamos muy acostumbrados y nos ha tocado en muchos lugares recurrir al diálogo. Y una de esas cosas nos ha tocado recurrir al diálogo para decirle, vea, deme su animal para acabar con el sufrimiento del mismo. Y aproximadamente por proyecto Ares, antiguamente antes de la pandemia se hacía un aproximado de 20 a 25 perros por semana. Ay, no, perdón, cada 15 días. Entonces, el índice de eutanasia era de un aproximado de 3 a 5 perros. Entonces, como te menciono, muchas veces toca rogarles a las personas cuando ya, normalmente nosotros nos hemos enfocado en el área rural y en los sectores periféricos de Quito. Entonces, cuando vemos esos tipos de casos con dueños, como sabemos que debemos seguir interviniendo ahí, la verdad es que ya no mediamos con autoridades, lamentablemente, eso sí tengo que confesarlo, trabajar con autoridades no ha sido fácil, no hay predisposición de las autoridades a ayudar, entonces es un tema complicado para poder hacer algo más integral, como mencionaba, que poder volver cada cierto tiempo y todo, entonces a nosotros nos toca jugarle a la psicológica a las personas muchas veces. Hubo un caso de una persona, no de una persona, perdón, un perro lleno de gusanos. Estaba siendo comido en vida por los gusanos. Y las personas no dejaban que nos lo llevemos porque según ellos solo Dios quita la vida. Entonces, quisimos darle atención veterinaria, no dejaron. Lamentablemente, esa vez salieron las cosas de control, nos tocó salir. Y cuando ya regresamos el perro estaba peor. Entonces nos tocó, o sea, ellos no entendían ni que las autoridades les podían sancionar, a ellos no les interesa eso, o sea, muchas veces ni le tienen miedo a las autoridades. Entonces, nos ha tocado, o sea, el promedio de eutanasia en el proyecto Ares sí es muchas veces alto, muchas veces no hay. Entonces, es algo que sí nosotros nos hemos enfocado en hacerles entender a las personas y es que vida no es lo mismo que calidad de vida. Entonces ahí ellos cuando vienen y nos sacan y nos reprochan que ¿para qué esterilizamos los perros si ellos van a seguir muriendo en las calles? Entonces yo les digo, igualmente un perro puede morir bajo la tutela de una persona y se ha notado. Ahorita en la pandemia creo que es más que obvio el exceso de denuncias de perros en mal estado dentro de hogares. Entonces, no garantiza que un perro en la calle vaya a vivir bien, pero tampoco garantiza que vaya a vivir mal. Muchas veces ellos están bien. Entonces, hemos tenido, el proyecto Ares gira en torno a hacerlo con tiempo. Como ya te había mencionado, nosotros con tiempo tratamos de hacer un censo. Entonces, ahí vamos viendo los animales que estén aptos y los animales que no estén aptos. De los que no estén aptos, seleccionamos los que, se podría decir, los que más mal están, y en verdad, o sea, alargar el proceso, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos con autogestión de nuestro bolsillo. Entonces, cuando se hace una campaña de esterilización, nosotros tenemos los centavos contados. Esto es para esto es para esto y esto es para esto. Si yo hago un rescate durante el proyecto Ares, me boté el proyecto Ares. O sea, me boté todita esa campaña, desfinancié todita esa campaña. Entonces, normalmente nosotros cuando se realiza una campaña del proyecto Ares, no hacemos rescates. Entonces, sí, como digo, es un tema que a la gente no le agrada. Hemos tenido voluntarios que literalmente se han ido en contra nuestra, pese a que nosotros también, antes de cada campaña, hacemos una presocialización y les indicamos lo que puede pasar. O sea,
nosotros no queremos que el rato que estamos ejecutando se entorpezca, y pese a eso ha pasado. Entonces sí es complicado, pero cuando tú pides voluntarios, les abres a un mundo diferente, porque una cosa es que tú digas, yo en esta campaña eutanasié 5 animales. O sea, la gente va a decir, asesino, cruel, o sea, nos han dicho de todo también, ¿para qué te voy a mentir? Pero cuando tú les llevas y ellos tienen que meter su mano ahí, tienen que ensuciarse, tienen que limpiar y tienen que hacer muchas cosas, ellos entienden que de cierta forma lo que se hace es por bienestar animal, porque yo no gano nada hacinando animales o quedándome animales. O sea, mi intención es hacer control poblacional. Si yo fuera a querer hacer rescates, o sea, si hubiera seguido con lo que hacíamos hace 4 años atrás, o sea, no hubiera dado ese giro drástico que lo dimos. Entonces, nosotros siempre les aclaramos que dentro del proyecto Ares va a haber eutanasia. El mayor número de eutanasias que nosotros tuvimos dentro de un proyecto Ares fue de casi, a ver, perdón, me fallan los cálculos, pero fueron entre 19 y 21 individuos. Esa parte me olvidé exactamente cuántos es. A la final, el número de animales esterilizados en esa campaña fueron de 85. Entonces, sí fue una cantidad muy fuerte la de la eutanasia, pero tuvimos los motivos. Se reunieron eh, temas de salud que literalmente iban a complicar no solo a animales, iban a complicar a personas. Bajo ese criterio, también hay que tener en cuenta que nosotros no somos los que hacemos las eutanasias. Los que hacen las eutanasias son los médicos veterinarios. Y hay que ser sinceros, ellos son los que a la final del día tienen más voto, porque son ellos los que lo van a hacer. Entonces ellos no es que van a decir, ya tú dijiste que la eutanasia lo voy a eutanasiar. Creo que quienes conocemos un poco de la ley sabemos que eutanasiar un animal conlleva ciertos procesos por así decirlos, legales. Pero cuando no hay un tutor, esa responsabilidad recae sobre nosotros, el de tomar o no la decisión de eutanasia, pero al final el que lo ejecuta, y eso quiero aclarar, porque la gente siempre entiende lo que quiere, es que nosotros no hacemos las eutanasias. Los que hacen las eutanasias son médicos veterinarios certificados, y es un tema muy complicado de entender, pero hay que ser sinceros, y esto lo voy a mencionar porque es un tema que nos agradaría que ya se tenga en cuenta, es la reciente pandemia. Durante la pandemia nosotros también tuvimos un promedio de eutanasia un poco alto, y no fue porque yo iba y decía, voy a eutanasiar, voy a eutanasiar. En verdad, la pandemia mostró la naturaleza del ser humano, lo peor del ser humano. Entonces, encontramos casos atroces, por así decirlo. Tuvimos casos en los que en verdad nos tocó pedir ayuda a la policía. Lamentablemente ellos no quisieron darnos esa ayuda, pero llegamos al punto de tener que robarnos perros para poder eutanasiarlos. Y como digo, es bajo criterio veterinario que se realizan las eutanasias. No es que ya porque yo le digo, vea, don, venga, eutanásiele. No, pasaron muchas cosas, como digo, la gente aprovechó para deshacerse de sus animales. Tú sabes que un animal de casa, en la calle se deteriora muy fácilmente. O sea, un animal de casa, por eso nosotros muchas veces les decimos, se rasgan las vestiduras en contra de la eutanasia, pero son tan, no sé, ahí inserte usted la palabra que considere, para ir y abandonar animales. O sea, nos ha pasado que están en contra de la eutanasia, pero están a favor de abandonar los animales. Entonces, encontramos casos horribles, deprimentes. Entonces, nuestra política sí es abrir la mentalidad a las personas y que entiendan que hay más perros en la calle por ayudar. O sea, si hoy día tú rescatas uno, afuera quedaron cientos de miles. O sea, no podemos ni siquiera decir 2, 10. Ese es también uno de los problemas que afrontamos aquí en Quito. Y otra de las cosas por las que sí creemos que ya debe haber una política pública de verdad, porque mientras
yo creo que actualmente ya es un poco más amplio ya lo del atrapar, esterilizar y soltar por muchas personas, ya es más amplio. Entonces, mientras hoy día, por un ejemplo, se esterilizan 100 perros, en ese mismo momento están pariendo unas 100 perras. Y no es una cifra exagerada, no es una cifra exagerada, es una cifra real. Y con las condiciones que se han presentado durante la pandemia, en verdad, o sea, nosotros teníamos puntos donde de cierta forma los teníamos monitoreados. Estoy muy de acuerdo con lo que mencionaba la doctora de establecer un registro digital, pero en nuestra realidad, en la realidad de Quito, donde antes de la pandemia se estimaba que había un aproximado más o menos de 120,000 animales en estado de calle. Después de la pandemia, literalmente esas cifras para mí ya no son cifras que ni siquiera se aproximen, porque mucha gente optó por deshacerse de sus animales. Y no estoy diciendo, la mayoría de familias, al menos en el sur de Quito, no tienen solo un perro, tienen 4, 5, 6. Entonces, ahorita, en este momento, sí estamos atravesando, y eso también es un tema y por el cual nosotros siempre les hacemos entender a las personas que la eutanasia muchas veces es muy criticada, muy cuestionada, pero la gente cuando ya se aburre del perro, abandona el perro. Cuando el perro ya se le enfermó, abandona el perro. Y esa es una forma también de dar muerte. Entonces no hay como rasgarse las vestiduras haciendo cosas y criticando otras. Entonces, el, el proyecto ARES sí conlleva eutanasia. En síntesis, y para no alargarle más, el proyecto ARES contempla la eutanasia dentro de parámetros, porque nosotros no vamos a ser los que ejecutemos las eutanasias, pero dentro de los parámetros que nosotros tenemos, hay que tenerlo muy en cuenta. La mayoría de casos que nosotros normalmente no encontramos casos de piometra. Lo que nosotros normalmente encontramos son casos de cáncer con ya metástasis. Entonces, estas cifras no entran ya dentro del proyecto ARES porque ni siquiera llegan al quirófano para eso, ya toman otro rumbo los animales. Entonces, aquí, como digo, y es algo porque lo que le Evelyn también muchas veces, y eso es muy importante también a la gente que está oyendo y piensa que somos asesinos y tanta cosa, es que cuando se va a hacer este tipo de labor, tienen que acompañarlo por asesoría psicológica. Es muy importante que lo hagan por asesoría psicológica. Esto no es de que yo soy más animalista porque recojo más animales, no. Esto se trata de saber mantener la cordura. Nosotros nos ha costado mucho mantener la cordura. Hemos tenido colaboraciones con fundaciones, con organizaciones. Eso también es algo de lo cual nosotros nos sentimos muy orgullosos porque el simple hecho que las fundaciones y las organizaciones tengan la confianza de contar con nosotros dentro para la colaboración es muy importante. Entonces, sí, sí, la gente debe entender eso. O sea, la eutanasia en muchos casos y sobre todo por la actual situación que atraviesa el mundo, por así decirlo, debe ser contemplada porque hay muchos animales en la calle que están muriendo de formas miserables, por así decirlo. Hay muchas, la mayoría de casos que encontramos, sobre todo sobre la pandemia, fue de distemper y de parvo. La mayoría de casos de eutanasia fueron en esas condiciones. Ustedes sabrán cómo es el moquillo cuando ya sale de las manos. Una de las razones por las cuales no manifestamos eso públicamente fue porque en verdad se hizo colaboración con otras fundaciones y organizaciones, entonces por respeto a ellos no se hizo público eso y como nosotros decimos, nosotros no nos importa cargar con la cruz porque de esa forma la gente va a saber cuál es la verdadera realidad de fauna urbana. No es solo lo que se ve en redes y que dicen ya rehabilité el perrito y ya está. No, afuera hay miles que están muriendo en ese preciso momento. Así es, decías Carlos, es un tema bien fuerte, es un tema bien duro y que lastimosamente
se maneja a través de emotividades, ¿no? La gente se pone emotiva y preservar la vida hasta la última, como decías, Carlos, es muy cierto, no es lo mismo vida que vida digna, ¿no? No es lo mismo vida que calidad de vida. Yo personalmente prefiero llegar antes a la vida de un animal y poder darle una muerte digna, a llegar tarde y encontrarle muerto y que haya muerto en medio de dolor y sufrimiento. Dianita, concretando, ¿tú crees, bajo tu ojo técnico y haber trabajado tanto tiempo en esto, tú ves el ARES o CES, el ARES principalmente, como una solución viable ya a la problemática de fauna urbana? ¿Crees que se puede aplicar acá? Y así, en tu ojo visionario, ¿cuánto crees que tomaría con ARES solucionar o estabilizar la población canina? Mira, Mari, justamente previo a la charla estuve haciendo algunos contactos. Bueno, tenemos algunos contactos en varias partes del mundo, entonces estuve haciendo un poco el sondeo que desde hace qué tiempo vienen realizando muchas organizaciones alrededor del mundo, utilizan estas técnicas. Esta técnica son métodos compasivos para seguir generando, como te decía, una convivencia armónica con los animales. He conversado con gente de Asia, he conversado con gente de América Latina, he conversado con gente de Estados Unidos, con gente de Europa también. Y la mayoría de todos coinciden en que, como recalcaba, ¿no? Este tipo de técnicas son efectivas siempre y cuando exista, en este caso, una organización, un grupo responsable y que esté velando permanentemente por el bienestar de estos animales que participan de este tipo de iniciativas. Lastimosamente, te cuento un caso que nos pasó acá en Cotacachi. Realizando esta misma actividad de lo que son los TNRs que se conocen acá, los animales recibían sus vacunas, sus desparasitaciones. Cuando ya conocían la clínica de cierta manera como su hogar, venían a la clínica, recibían su alimento, cada uno tenía su alimento, su recipiente individual, se realizaba un levantamiento, se les otorgaba agua y los animales seguían haciendo su vida normal por todos lados aquí en la comunidad. Llegó un momento en que esto le llegó a incomodar a la gente. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Hubieron envenenamientos masivos. Lastimosamente acá en estas zonas todavía, bueno, en Quito también, de las últimas veces he escuchado de algunos reportes que todavía existe gente macabra, yo le digo, que lleva esta insignia de ir envenenando animales. Según ellos, para hacer un control efectivo, según ellos, porque es la única manera como pueden acabar de buenas a primeras con la sobrepoblación de animales, sin pensar en los daños colaterales. Nosotros veíamos acá que colocaron los cebos, colocaron los venenos en áreas donde hay quebradas. De esta manera no solamente hubo muerte de perros, sino también hubo muerte de otro tipo de especies endémicas. Era más alarmante porque existe mucha gente en estado de indigencia que vive en los alrededores de estas zonas y se temía por este tipo de gente. O sea, los cebos que se colocan, ustedes saben, no lo colocan solamente el cebo y ya para los perros es necesario colocarlo con alimento. La gente en condición de calle puede ir y tomar ese alimento. Asimismo, niños, porque lo hicieron inclusive en áreas donde había parques. Fue una situación bastante alarmante. Nosotros levantamos nuestra voz de protesta, se hicieron investigaciones. Hubieron algunos sospechosos, lastimosamente no contamos con la evidencia adecuada como para poder elevar el tema hacia algo ya de tipo penal, pero, o sea, es el tema de la recepción de la gente. Si es que nosotros no educamos a las comunidades que están inmersas o que están formando parte de este tipo de iniciativas, no conseguimos nada. Esos animales van a ser envenenados inmediatamente o van a ser atropellados o van a ser disparados o se los van, bueno, pues tienen un montón de fines. En La Paz, una de mis mentoras
con quien justo estuve conversando esta mañana, me comentaba que el TNR ellos lo trabajan mucho a nivel de lo que es gatos. En gatos es en lo que más han trabajado. Perros lo estaban haciendo solamente en caso de que hubiese un responsable a lo que nosotros le conocemos del animal comunitario. Solo en esos casos muy específicos y solamente cuando ellos comprobaban que era en efecto un animal comunitario. Porque ¿qué pasaba? Lo mismo. Los animales, dadas las circunstancias, empezaban a hacerse territoriales, empezaban a tener algún tipo de cambios en su conducta y la gente, ¿qué es lo que hacía? Lastimosamente, de la manera cruel, los disparaban o simplemente los envenenaban. O sea, es una cosa bastante complicada. Y lastimosamente ella me decía, bueno, nosotros estamos en camino de cambiar esto. Yo creo que en Ecuador, lastimosamente, ese camino se ha venido retrocediendo un poco y por el contrario, a más de que estamos en retroceso, no estamos caminando de la manera adecuada para poder llevar una conducta todavía de un AES, de un ARES, de un TNR de la manera adecuada. Si es que quisiéramos hacerlo, realmente hay que cambiar el chip totalmente a la comunidad, tenemos que cambiar el tipo, la normativa tiene que ser mucho más estricta en muchos sentidos y tiene que dar también la dignidad y tiene que dar valor a los animales desde el punto de vista de seres sintientes, seres que tienen una valía y que deben estar protegidos de manera total. Entonces, realmente para que nosotros podamos tener este tipo de cambios, yo lo veo todavía negra. Peor aún, si estamos hablando de que se está luchando con una reforma al código sobre tenencia responsable, en donde por el contrario estamos generando más vulneraciones, estamos generando mucho más cosificación a los animales, que es algo contra lo que nosotros hemos luchado durante mucho tiempo y que lastimosamente se está dando ahora. No le veo una solución futura, no le veo tampoco un compromiso total desde el área política, no veo realidad en el discurso que se estuvo planteando en un inicio. Entonces, todo este conjunto de malas decisiones, de malos actuares, hace que más bien la política de un AES o de un ARES bien implementado en el país no la veamos hasta dentro de un tiempo muy lejano, como te decía. Da mucho dolor. Yo, como te decía, hablaba con gente en Asia, amigos, un muy buen amigo en la India, que ellos, pese a que tienen toda la parte de tecnología, ellos vienen implementando este proyecto ya hace 20 años atrás. Pero aún así, la problemática de fauna aún no se ve totalmente controlada en estas áreas donde la rabia es una enfermedad endémica y que es una cuestión de temor absoluto. Ellos lo que buscan es por lo menos realizar las vacunaciones anuales, las desparasitaciones para evitar que asimismo existen patrullas que también allá hacen esta recolección de los animales en condición sospechosos de rabia, que de igual manera se los eutanasia rápidamente. Ellos tratan de actuar antes porque ¿qué es lo que pasa en la clínica normal? Ha habido casos en los que se confunde un distemper con la rabia, un distemper en fase nerviosa. Entonces, eso es lo que ellos tratan de evitar, que haya justamente este tipo de confusiones y que se sacrifique, bueno, a la larga, lastimosamente un animal en calle con cualquiera de las dos enfermedades va a tener que ser eutanasiado. Sin embargo, por lo menos tú no lo pasas a ingresar dentro de una enfermedad que no corresponde. Entonces, se hace la discriminación exacta de la enfermedad y de esa manera se hace un control adecuado. Ellos me comentaban que allá en la India tienen el proceso de educación que ellos desarrollan con la comunidad es un proceso bastante profundo, que finalmente muchos de los AES, de los ARES, terminan siendo adoptados, terminan ingresando a hogares. Entonces, de esa manera, estos animales ya no están enrolándose en calle, sino ya tienen una oportunidad más para poder tener una mejor calidad de vida. Y
Lo óptimo en algún momento de la vida sería que realmente todos los animales pudieran encontrar un destino dentro del hogar. Pero lastimosamente con la conducta humana, si nosotros no cambiamos ese chip, no cambiamos esa mentalidad, no cambiamos esa normativa hacia bien, no hacia la comercialización de la vida, no vamos a llegar a ningún punto. Y lastimosamente Yes. tiene que ser política nacional, no solamente local. Lastimosamente se ha tomado de una manera muy superficial. A ver, el tema de fauna urbana es muy bonito cuando lo ensalzamos en el discurso y cuando lo ensalzamos inclusive desde un punto muy, como digo, o sea, la cosificación del animal. Es muy bonito desde ahí, pero no consideramos la problemática esencial en salud pública, que es mucho, que va más allá de la rabia, y siendo la rabia una enfermedad bastante compleja, ¿no? Pero tenemos muchas otras enfermedades que tienen que ser controladas y lastimosamente el Estado debería velar por ese tipo de control y debería ser una normativa que abarque temas mucho más sustanciales, no el tema únicamente algo tan superficial. eh, bueno, ahorita no se me viene de la mente, pero tiene que ir mucho más, tiene que ser mucho más profundo, mucho más técnico hacia preservar la salud integral, que son los parámetros que ahora se mide a través de la Organización Mundial de la Salud. Se habla del One Health, del One Welfare. Entonces, seamos congruentes con esos conceptos. Y los Sí. animales, el medio ambiente, el ser humano forman la triada perfecta para esto. Entonces, si es que nosotros descuidamos uno de ellos, lastimosamente estamos siguiendo a este precipicio. Absolutamente desbalanceados, básicamente. Si es que descuidamos uno, se desbalancea todo. Por eso es importante, chicos, el trabajo que hace cada uno desde sus espacios, ¿no? Y cubrir cada vez más espacios. Por eso tenemos ahí a los compas que están sudando la gota gruesa para que no nos pasen una ordenanza sustitutiva de ordenanza desastrosa. Ahí estamos metiendo guerra en todos los frentes. También están Carlos, Evi, con el Ares, están metiendo guerra también y tratando de frenar la sobrepoblación canina. Igual Dianita, trabajando también en generación de proyectos importantes en Space Project. Es importante cubrir todos los frentes. Les agradezco muchísimo por su presencia, gracias por ayudarnos, por apoyarnos, para conocer mucho más de este proyecto. Carlos, quiero brevemente, por favor, que me digas cómo se puede apoyar, cómo se puede acolitar, meter, aunque sea de a centavito, para que siga creciendo el proyecto Ares con el Rescate Independiente Now. Pues técnicamente al momento sí nosotros ya no estamos pidiendo voluntarios y yo sé que también ya suena muy molesto a la gente ver tantas páginas, deme plata, deme plata, deme plata. Yo sé que es muy complejo, pero quiero que entiendan algo muy básico. Yo puedo rescatar un animal y gastarme en la rehabilitación del animal $1,000, pero con esos $1,000 yo podría esterilizar una cifra aproximada de unos 50 animales. Bueno, ahorita creo que me falla más o menos la cuenta, pero hay que ver, o ayudo a un animal o ayudo a decenas de animales. Entonces, si pueden animarse a apoyar, los datos siempre están en la página de Evelyn y quiero que entiendan el beneficio, como les digo, de ayudar a un solo animal o que nos ayuden a ayudar a muchos animales. Al momento, nosotros sí también les llamamos a la responsabilidad, al menos nosotros desde nuestro criterio consideramos que más riesgo se tiene de contraer COVID tratando con animales callejeros, haciendo la actividad que nosotros hacemos que estando. Entonces nosotros le estamos poniendo el pecho a las balas y sí nos gustaría que nos apoyen. Si tienen alguna duda, si les parece que somos locos, acérquense, nosotros les podemos mostrar con pruebas que este es un proyecto viable y eso es lo único que les podríamos decir. Pregunten si tienen dudas y si quieren apoyarnos, los datos están en la página de Evelyn. Ya saben entonces los datos de cómo ayudar, cómo apoyar y cómo preguntar. Es una cosa importantísima y suena tan sencilla, tan fácil que no nos damos cuenta. No llegue y ataque, pregunte. Si no sabe,
pregunte. Esa es la manera de conocer. Atacando no gana absolutamente nadie. Carlos, muchísimas gracias. Dale un abrazo muy fuerte a la Evi. Ah, sí, Dile que disculparán que no estuvo presente hoy día. no te preocupes, no te preocupes. Dale un abrazo muy fuerte. Dile que le mandamos toda la buena vibra y que vamos a empujar por todos los lados para que Ares sea una realidad más grande, más fuerte y mejor financiada de paso. Dianita, muchísimas gracias también por tu presencia. Gracias por el trabajo que estás haciendo por allá también en Cotacachi. La ayuda por todos lados es bienvenida. Muchísimas gracias. Todos los perros no saben de fronteras, no saben de regiones, no saben de ciudades. Los loquitos de las fronteras somos nosotros. Gracias por lo que estás haciendo, mi querida Dianita. Gracias también a todos los que han estado pendientes de este espacio. Les recordamos que el Movimiento Animalista Nacional ha generado el Conversando con el MAN, que vamos a estar todos los martes siempre con un tema diferente, siempre informándonos, porque esa es la base de todo, la información, el conocimiento y pregunte. Si no sabe, nosotros si no sabemos, ¿qué hacemos? Preguntamos. Esa es lo más importante. Muchas gracias también por estar pendientes. Sabemos que está todo el mundo pendiente del fútbol, ese que se está jugando en la asamblea, ese partidito que se está jugando en la asamblea. Esperamos ganarlo por goleada. Gracias, un abrazo súper fuerte para todos. Gracias a Andrea Molina y a Nati, que se encargan de ayudarnos y apoyarnos con este espacio. No queremos pasar a la historia como la peor especie que jamás ha pisado la tierra. Por eso nos informamos y nos educamos. Mi nombre es Maritza Rubianes. Muchísimas gracias. Buenas noches.